Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 33 del podcast de Trucos de Ricos. ¿Cómo estáis? Tengo constancia de que muchos de los oyentes de este podcast son inversores inmobiliarios. ¿Pero sabéis lo que tienen en común la mayoría de ellos? Al menos los que yo conozco personalmente. La mayoría de estos inversores empezaron porque tenían unos ahorros, como todo el mundo, y realmente una de las mejores formas de poner en funcionamiento esos ahorros era con la inversión inmobiliaria. Empezaron a saco, digamos. Compraron la vivienda, la compraron como una inversión, pero realmente lo hicieron un poco por inercia, es decir, buscando precios bajos en la compra y poniéndolos en alquiler, pero no investigaron mucho más. Si eso les acababa cubriendo la cuota de la hipoteca, pues ya se daban por satisfechos. La mayoría de ellos no hicieron ni un cálculo para saber la rentabilidad que les iba a dar esa inversión. Vieron que tenían el dinero y lo invirtieron, y después de unos años han visto que realmente tienen sus viviendas ya pagadas y que realmente ha sido una muy buena inversión en la mayoría de los casos. Pues bien, esta forma de invertir está muy bien. De hecho, no tengo ni el más mínimo interés en criticarlo. Está muy bien y ya me gustaría a mí haberlo hecho. Pero hoy en día, gracias a Internet y a que el conocimiento es mucho más accesible, sabemos que hay diferentes maneras de calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Bien, de toda la vida ha existido la rentabilidad, pero ahora yo creo que la gente se maneja más con esta nomenclatura. Creo que es muy interesante que sepáis las diferentes maneras de calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Para haceros una idea de cómo va a progresar nuestro patrimonio después de esta inversión, es muy importante saber la rentabilidad. Ya hemos hablado alguna vez del interés compuesto. En las inversiones es muy interesante ver el rendimiento que nos pueden dar nuestras inversiones y así podernos hacer unos cálculos de cómo va a estar nuestro patrimonio en unos años, en el futuro. Que realmente con el interés compuesto y si vas reinvirtiendo el capital que vas ganando, la bola de nieve se puede llegar a hacer muy grande y está bien tener una previsión antes de hacer la inversión. Pues bien, según el diccionario, la rentabilidad es la relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada operación versus el esfuerzo que se ha hecho. Hasta aquí todo claro. Exactamente este tipo de rentabilidad es lo que en todas partes vais a ver como la rentabilidad bruta. Pongamos un ejemplo. Yo recibo 1.000 euros de alquiler cada mes. Esos 1.000 euros los multiplicamos por 12, realmente porque calcularemos la rentabilidad anual, por lo tanto, por los 12 meses del año, y lo dividimos entre el precio total del inmueble. Lo que me ha costado el inmueble, con todos los impuestos, con los gastos de notaría, comisiones de la inmobiliaria, gastos de registro, costes de reparaciones o de reformas si fuera necesario, los muebles que compras, si compras una tele, absolutamente todo. Por lo tanto, hacemos 1.000 euros al mes que recibes de alquiler por 12 meses, son 12.000 euros. Y si suponemos que el piso nos ha costado 200.000, por ejemplo, si dividimos 12.000 entre 200.000 y lo multiplicamos por 100 porque normalmente se expresa en porcentajes la rentabilidad, entonces obtenemos un 6% de rentabilidad. Cada año vas a obtener un 6% de rentabilidad de ese dinero que has invertido. Pero bueno, todos sabemos que si solo nos basamos en la definición del diccionario, no vamos bien. En la fórmula deberíamos añadir los gastos. Nuestros amigos los impuestos, por ejemplo, también se deben añadir. La posible hipoteca,
Si no, realmente no estaríamos haciendo bien los cálculos. Pues bien, ahora vamos a ver lo que es la rentabilidad neta. Anteriormente hablábamos de la rentabilidad bruta, ahora la rentabilidad neta. Básicamente, para calcular la rentabilidad neta, se tienen de restar todos los gastos debidos a la explotación del inmueble. Los vamos a restar en la parte de arriba del numerador de la fórmula, de la misma fórmula que os he dicho anteriormente. ¿Y qué gastos tengo de restar? Los gastos de comunidad, ya que normalmente los paga el propietario de la vivienda. Después tenemos de restar también los impuestos, es decir, el IBI, por ejemplo, que pagamos anualmente de este inmueble. Debemos restar también el posible seguro de la vivienda si lo tenemos contratado, o si, por ejemplo, contratamos un seguro de impago, también lo deberíamos restar. Aparte de todo esto, también deberíamos restar los gastos de reparaciones que hacemos en el hogar. O, en caso de que no lo sepas, o sea, la primera compra, pues la estimación de esos gastos, que vas a tener gastos en reparaciones, eso tenlo claro. Pues esos gastos también los deberías restar. Al final, en la parte del numerador, nos queda el dinero total que percibimos del inmueble, quitándole seguros, comunidad, gastos, lo que percibimos al final nosotros neto, digamos. Por lo tanto, la fórmula para la rentabilidad neta sería pues los ingresos mensuales del alquiler menos todos los gastos, dividido por el precio total del inmueble. El precio total con todo, tal y como hemos dicho antes. Tengamos claro que estos cálculos de rentabilidad, aunque digamos que es la rentabilidad neta, es la rentabilidad antes de impuestos, antes de que venga Hacienda a meternos el sablazo, antes de que aparezcan nuestros amigos del alma. Si realmente lo que queremos es saber la rentabilidad neta después de impuestos, esto ya depende de cada uno y depende del IRPF. Y realmente lo que deberías hacer es restarle los impuestos que pertoquen basados en tu rango salarial dentro de las escalas del IRPF, que eso ya es otra historia. Supongo que habéis visto que en todos estos cálculos que estamos haciendo, en ningún momento hemos hablado de la hipoteca. ¿Sabéis que si os apalancáis en el banco, la rentabilidad se incrementa? La única variación en la fórmula anterior, para calcular la rentabilidad en el caso de que uses una hipoteca, es que en el numerador, es decir, en la parte superior de la fórmula, tendremos lo que percibimos del alquiler, exactamente igual que antes, lo multiplicaremos por 12 meses, igual que antes, le restaremos los gastos, igual que antes, y al final le restaremos los intereses que pagamos de la hipoteca en un año. Cogemos los recibos del banco, los sumamos los intereses y le restamos. Pero lo más importante es que en la parte del denominador ponemos el importe que ha salido de nuestros bolsillos. No ponemos el importe total del piso. Ponemos lo que hemos pagado de entrada más impuestos básicamente. Normalmente es un 30%. No debemos añadir el importe total del inmueble como antes. Si hay algún avispado en la sala ya sabrá que, y si sabe un poquito de matemáticas, sabéis lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que la rentabilidad neta se incrementa muchísimo si nos apalancamos en el banco. La rentabilidad que obtenemos es superior a si pagamos el inmueble de golpe con el dinero que tenemos ahorrado de toda la vida. Si tenemos la posibilidad, es mejor apalancarnos. No estoy diciendo que os vayáis ahora mismo a coger deuda y de hacerlo sin cabeza, pero teniendo claro estos números, si lo hacéis bajo vuestras posibilidades, la rentabilidad se verá incrementada muchísimo. Para que lo sepáis solamente, este tipo de rentabilidad neta, añadiendo la hipoteca, en inglés lo vais a poder encontrar por todas partes, por internet y todo, como cash on cash return. A mí me gusta más decirle la rentabilidad neta. Y por último, dejadme que os vuelva a calcular los datos de la rentabilidad por si hay alguien que aún no se cree estos cálculos. Y vamos a hacerlo con 3 ejemplos muy claros. Suponemos un alquiler de 1.000 euros al mes
en un piso de 150.000 euros totales de inversión. La rentabilidad bruta nos saldría a 1.000 euros por 12 dividido entre 150.000 euros. Y esto en tanto por ciento nos da un 8% de rentabilidad. Esto es la rentabilidad bruta, un 8%. La rentabilidad neta de este inmueble, suponiendo que tenemos de gastos anuales, por ejemplo, 2.500 euros anualmente, entonces quedaría 1.000 euros por 12 meses igual, menos los 2.500 euros estos que decimos de gastos, dividido entre los 150.000 euros, nos da 6,3% de rentabilidad neta. ¿Y qué pasa si en el mismo piso decidimos comprarlo con hipoteca? Y en esta hipoteca damos solamente el 30% de la entrada del inmueble. Contando que tenemos exactamente igual 2.500 euros de gastos, como antes, y pongamos que de interés de la hipoteca, por ejemplo, pagamos 2.400 euros anuales, unos 400 euros al mes. Pues bien, nos quedaría 1.000 euros que recibimos de alquiler por 12 meses, menos los 2.500 euros de gastos, menos los 2.400 euros que pagamos de intereses, y todo esto lo dividimos por 45.000 euros, que es el 30% de 150.000 euros, que es lo que realmente hemos sacado de nuestro bolsillo. Lo otro lo pone el banco. Pues bien, haciendo esta fórmula, la rentabilidad nos da un 15,7% de rentabilidad. Esto no es un consejo de inversión y está claro que en cada caso es diferente. Pero realmente, si queréis aumentar la rentabilidad en los inmuebles, creo que debéis empezar a hablar con bancos. La rentabilidad ha pasado de estar en un 6,3% a un 15,7% de rentabilidad en los ejemplos que os he puesto. ¿Qué estáis esperando? Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.